dictó el embargo de una cuenta suiza con 20 millones de dólares, cuyo titular es Carlos Wagner. El expresidente de la Cámara de la Construcción había confesado haber formado parte del esquema de recaudación relatado en los cuadernos del chofer Centeno. Bueno, el caso que conmociona a todo un país, el caso Sheila. Y hoy, con dos especialistas, para hablar de qué hay atrás de un crimen tan monstruoso que revela situaciones que exceden lo que uno puede creer. Gustavo Carabajal, nuestro compañero, nuestro especialista en temas policiales, y Luis Cuitco, criminólogo, una eminencia en la materia, capaz de entender y hacernos entender cómo puede ocurrir esto y qué es lo que pasó. Lo primero, ¿qué tal? Buenas noches, Claudio. Hola, lo primero que hay que saber es que justamente Sheila se defendió con sus últimas fuerzas, luchó por su vida. Esto habían quedado muestras en el propio cuerpo del supuesto agresor. Hay marcas de rasguños que serían compatibles con heridas de defensa provocadas por alguien que está siendo agredida, en este caso. Lo cual hace más atroz, Gustavo, este caso. Exactamente. Todavía la autopsia no quedó determinado si efectivamente hubo un abuso sexual, porque no encontraron los peritos forenses, te lo va a explicar mejor el doctor Cuitco, lesiones que a simple vista puedan indicar un abuso sexual. No obstante, ¿cuándo se va a saber los resultados de la autopsia, Gustavo? No, los resultados de la autopsia están. Lo que pasa es que lo que hay es una conclusión a partir de un análisis macroscópico, o sea, de lo visual. Lo visual. Falta todavía los estudios de ADN que se realicen en las muestras tomadas en los hisopados de 9 de las 10 uñas. Digo 9 de las 10 uñas porque falta una. Una o le fue arrancada o se cayó a partir de lo que tiene que ver con la descomposición del cuerpo. Lo cual habla de una situación de extrema violencia la que... Fue una muerte violenta donde ella se defiende y donde lamentablemente, yo sé que es doloroso y hasta cruel también contarlo, a ella la matan ahorcándola directamente. Ella muere, tiene una marca en el cuello que sería compatible con una sábana. La habrían matado con la misma sábana que pertenece a la cama donde dormía el hijo de 1 año y medio, que es primo de Sheila. Eso también lo hace todavía más morboso y cruel, ¿no? Lo que no se explica todavía, al no saber si hubo o no abuso sexual, es cuál es el móvil del crimen. Mirá, por lo que sé hasta ahora y por lo que pude hablar con gente que está muy vinculada con la investigación, es que hubo un intento de violación y en ese contexto fue asesinada porque Sheila se habría defendido de esa agresión sexual. Lo que no quita que mañana, en el momento de ser indagados, la calificación penal que se le realice desde la Fiscalía al principal imputado sea un homicidio criminis causa supuestamente cometido para cubrir un delito anterior, que es el abuso en grado de tentativa. Doctor Cuitco, ¿qué es lo que nos dicen los primeros indicios que aparecen respecto de este caso que nos conmociona? ¿Y qué es lo que, además del hecho en sí mismo, uno puede inferir de ese entorno, de ese contexto en el que ocurrió este crimen? Bueno, en principio, acá estoy viendo por primera vez, ¿sí?, el informe de la autopsia hecho en su totalidad. Lo tiene Gustavo, me lo está haciendo ver, ¿no es cierto? Y no se describe conforme a la lex artis, es decir, la ley del arte pericial médico-legal aplicado a una autopsia en el tiempo genital, es decir, está el tiempo craneano, está el tiempo torácico, está el tiempo abdominal, está el tiempo de genitales. No se describe detalladamente como corresponde. No existe ni siquiera la palabra himen. No existe la palabra himen, no, que existe la palabra y no se describe nada más. ¿Y esto qué implicaría, doctor? Que yo
no puedo decir que la autopsia no demostró que se trate de un delito sexual con penetración. No está descrito. Con lo cual no está descartado. Por supuesto, al no decir nada acerca del himen, para mí, con el mayor respeto por los colegas, eso es un punto fundamental, máxime en un caso como este que nos convoca, es decir, una menor que aparece muerta y estrangulada a lazo, y lo primero que hay que descartar, que el secuestro fue realizado con un objetivo de cometer un delito sexual. Lo primero que hay que descartar. No quiere decir que es la única razón. Después puede haber venganzas, puede haber pero la autopsia no dice que no hubo un delito de orden sexual. No dice. No dice y eso. No describe como corresponde el tiempo genital. Usted que ha visto miles de autopsias, ¿esto es normal que una autopsia deje este vacío y esta duda sobre qué pasó en términos de identificar si hubo un delito de orden sexual? Tiene que estar. Me llama la atención, con el mayor respeto por los médicos que han actuado, a quienes no conozco ni pongo en tela de juicio, no está descrito el himen. Y tendría que estar descrito. Ahora, no sé si está fotografiado, si está bien. Se han tomado placas y muestras fotografías. No las conozco, no puedo hablar. Pero no está descrito y no está firmado, ¿sí? Y por eso no podemos decir que sí ni que no. Con estos datos, que no se ven lesiones, sí, pero no está hablando del himen, que es una estructura anatómica que representa la superficie que se ve entre mis dedos. Si usted, con la experiencia que tiene, tuviera que arriesgar una hipótesis, con lo que se ha conocido hasta acá, con lo que revela la autopsia, ¿cuál sería su hipótesis? Vamos a poner dos situaciones hipotéticas, ¿sí? Dos situaciones. Una, secuestran a esta chica, la privan de su libertad, no hay ninguna duda, aparece muerta, se la encuentra completamente desnuda, ¿sí? La lógica implica pensar que se murió, ¿por qué? Porque pudo haber habido un intento, vamos a hablar de cosas que pueden haber ocurrido, no de extravagancias, ¿no? O de hipótesis absurdas. Pudo haber habido un intento de abuso sexual con penetración, la víctima se resistió, ahora aparecen los medios que hay lesiones escoriativas en ambos antebrazos del presunto autor masculino del hecho, ¿sí? Una pregunta para que entendamos todos. Cuando hablamos de lesiones escoriativas, ¿qué implica? ¿Marcas? ¿Implica cortes? ¿Qué son lesiones escoriativas? Para que entienda estas lesiones escoriativas a que se refieren, ¿sí? Yo no las veo, no tengo fotos, ¿no es cierto?, para poder opinar, pero casi con absoluta certeza son rasguños, ¿sí?, provocados en un acto de resistencia y o de defensa de la víctima frente a la agresión de la que era objeto o estaba por ser objeto. Entonces, ahí, siguiendo la lógica de este tipo de delitos, la víctima, si es dejada con vida, pese a que no es penetrada, los autores saben que los va a denunciar. Entonces la única salida que tienen es matarla. En estos casos, donde aparenta haber, y la hipótesis más fuerte sería un intento de agresión sexual, se da mucho, y en muchos casos, que haya sido intrafamiliar. Esto, ¿la razón cuál es? La confianza que despiertan estas personas y que abusan de esa confianza y lo hacen más factible el delito. Primero quiero aclarar, no solo es abuso sexual esta variante, la penetración por vía anterior o por vía posterior, también está la por vía oral, aclaremos. Y después hay tocamientos y vaya uno a saber qué puede haber pretendido esta gente en su macabro proyecto que los lleva a terminar con la vida de la nena. No sabemos. Ahora, la pregunta es,
¿por qué ocurre en la gran mayoría, abrumadora mayoría, por lo menos según las estadísticas de distintos países, de distintos lugares dentro del mismo país y de distintos años, en los últimos 20 años, si tomamos, muestran que por lo menos las 3/4 partes de los casos es intrafamiliar o alguien inmediatamente ligado a la familia, un vecino, un conocido, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos chicos, toda la vida de los chicos, ¿sí? Se realiza dentro de su ámbito familiar o inmediatamente allegado al mismo. Entonces, las personas que están en ese medio son las que tienen contacto habitual con la que puede llegar a ser víctima, y por eso la incidencia alta de la relación víctima-víctima en estos casos. Te digo una estadística para apoyar lo que dice. Sí. En el Departamento Judicial San Martín tienen 5 denuncias por día de violaciones, todas Intrafamiliares. Y todos chicos. Gustavo, y hablando del entorno, aprovechamos para ir con Jerónimo Mura, que está en el lugar donde ocurrieron los hechos. Hola Jerónimo, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás, Jerónimo? Hola Claudio, buenas noches. Creo que por primera vez podemos decir que volvió la tranquilidad aquí al barrio de Trujillo. La verdad que los vecinos que estaban aquí agolpados pidiendo justicia ya se han retirado, están participando del velatorio de esta chiquita Sheila que está ocurriendo por estas horas en Moreno. Mañana también van a estar participando del entierro en el cementerio municipal de aquí, de esta localidad de San Miguel. Pero lo cierto es que la tranquilidad que se siente es impresionante, ¿no? Nada que ver con lo que ocurrió ayer una vez que se conoció la noticia, ¿no? Se veían enfrentamientos entre algunos vecinos y la policía, mucha presencia policial. Bueno, hay algunos efectivos que se ubican aquí detrás mío, detrás de este portón negro que se encuentra aquí, que están resguardando, sí, el ingreso de cualquiera que no pertenezca a este lugar, que no pertenezca a este predio tomado por 50 familias de nacionalidad paraguaya en términos generales, pero que en sí hasta el momento no han tenido algún conflicto, ¿no?, con ninguno de los vecinos, por lo menos en el día de hoy. Se cree que en las próximas horas, si es que esto continúa así, se abran las puertas para que se dé paso a un libre tránsito, ¿no?, para cualquiera que así lo desee ingresar aquí a este barrio. Esta tranquilidad que hoy se percibe, Jerónimo, es algo que tiene un impasse hoy porque se está realizando el velatorio, o es algo que, bueno, conocido ya el resultado del hecho, sabiendo aparentemente quiénes han sido los responsables, permite pensar que ya esto será una situación que retorne la calma y la normalidad en los próximos días? Yo creo que mientras mañana en la indagatoria los tíos ratifiquen la autoría del hecho, esto va a continuar así. ¿Por qué? Porque piden justicia, ¿no? Está bien, hay un reclamo, además de este que les mencionaba, y tiene que ver con demoler este predio para que algunas de las cosas que se mencionan, cosas muy oscuras, en algún momento lo pudimos charlar con la bisabuela de Sheila, que contaba, por ejemplo, que los chicos de 10 años, Sheila así también fue una de las víctimas, pero participaba de peleas por dinero, así como si fueran parte de un entretenimiento, como si fueran peleas de gallo. Bueno, los chicos acá, por ejemplo, participan de ese tipo de cuestiones. Y lo cierto es que los vecinos están muy preocupados con respecto a esto. Se habla también de narcomenudeo, se habla de un accionar de total impunidad aquí de la comunidad paraguaya que tomaron el predio, y que si bien hay una orden de desalojo, nunca liberaron el lugar, es decir que se apropiaron de esto, lo alquilan a algunas propiedades, las venden, hacen prácticamente lo que quieren. Y bueno, una de las intenciones que tienen aquí los vecinos ya en el tiempo, ¿no?, porque la municipalidad todavía no puede garantizar que esto sea en el corto plazo, es demoler este predio y hacer sí una plaza o un parque, algo con fines recreativos. Sin duda, situaciones de extrema marginalidad y ausencia del Estado. Gracias, Jerónimo. Te agradecemos mucho este informe y seguimos con Gustavo y el doctor Cuitco. Estuvieron viendo más detalles de la autopsia. ¿Qué es lo que emerge, además de esto, de esta apariencia de
un delito sexual seguido de muerte. Si bien macroscópicamente no aparece una marcada lesión vinculada con un ataque sexual, como lo decía el doctor Cuitco, sí se van a hacer estudios histopatológicos. ¿Qué significa eso? Se han extraído muestras de tejido para ver si de repente, al revisar las células, hay algún indicativo de algún ataque sexual. Pero quiero marcar algo también importante con respecto a la estadística que te decía de la cantidad de abusos sexuales que hay intrafamiliar. ¿Por qué sospecha el fiscal que esto fue un intento de abuso? Acá Sheila se fue con alguien que conocía. Y aparte otro detalle, son cerca de las 8:20, hace 2 horas declaró en la Delegación de Investigaciones de San Miguel un vecino de ese predio donde estaba ahora Jerónimo Mura, que dijo que hace un año tuvo un episodio de pelea con el sospechoso Fabián González, el tío político de Sheila, y dijo que este hombre quiso abusar de su hija. O sea, aparentemente había antecedentes de que estuviera vinculado con hechos de orientación sexual. Dice que lo había visto en una actitud supuestamente tratando de seducir a su hija, a su nena, lo increpó, se armó una gresca entre vecinos, la policía interviene por la pelea, pero este episodio que yo te estoy contando nunca se judicializó. Sí, tenemos un antecedente. González tenía antecedentes por robo a mano armada, o sea, era un delincuente. Estuvo detenido a disposición del Juzgado de Garantías 2 de San Martín en el 2013. Otro detalle importante y que tiene que ver con ese estado de conmoción interna que había en esa familia. Dicen que mañana el único que podría declarar es justamente González. Hay expectativas por ver si efectivamente ratifica lo que dijo su pareja, porque quien habla de que se habían drogado supuestamente y habían tomado alcohol y no saben cómo llegamos a eso es el homicidio, fue la chica, que además fue madre hoy. Tremendo el caso, y esto nos lleva a una pregunta inexorable, que es que digan, nos drogamos, tomamos alcohol, no sabemos qué pasó. Esto, ¿qué puede pasar en términos de la justicia, de la imputabilidad de estas personas? Esto en principio es una manifestación que hacen estas dos personas, es una manifestación groserísima, no grosera, burda, llevada al extremo, ¿sí? Tomamos, nos drogamos, no saben nada, como si uno, quiere decir que perdieron el conocimiento totalmente, entonces casi un argumento típico de defensa. No, quiere decir que no tenían conciencia de la realidad, no sabían dónde estaban, ni qué hacían, ni qué no hacían, entonces no estaban en condiciones tampoco de hacer lo que hicieron. A ver, me parece importante este punto de lo que está diciendo. Si no tenían ni siquiera capacidad de comprender qué estaban haciendo, usted dice, no podrían haberlo hecho. Es burdo. Tal vez, es decir, no puedo explicártelo de otra manera con palabras, pero lo que sí, desde el punto de vista psiquiátrico, forense, es burda. No habrían podido, con lo que dice Claudio es un poco, no habrían podido conducir sus actos para tener un plan criminal que los hubiera llevado a asesinar y después descartarse del cuerpo. Y hacer lo que hicieron. Ahora, viene lo otro. Sí, también puede ser una persona, una nena como esta de 10 años que es secuestrada, no interesa si es el tío o la tía, si es delincuente o no, los antecedentes. Lo que interesa es este caso, lo que hizo este hombre y esta mujer, lo que hicieron con esta En este nena. caso. Claro. No los en general. antecedentes servirán para que la justicia los utilice y los emplee como corresponde de acuerdo a derecho. Si la secuestran por otra razón, sin ninguna connotación sexual, sin ningún interés absolutamente de cometer nada relacionado con el sexo, ¿sí? ¿Por qué parece desnudo el cuerpo? Sí, el detalle ese parecería llevar a un lugar que es inevitable concluir el intento de una agresión sexual. Si no, no tiene por qué. Si es una vendetta y quieren matar a la nena por un acto de revanchismo en relación al padre, a la madre, a los dos,
o a quien fuere, no tiene por qué desnudarla. Tema que nos podría llevar al caso Candela, Gustavo, que vos conocés bien, que fue de otro índole y de otra naturaleza. Totalmente. Y a Candela habían tenido secuestrada y la abusaron, además. Ahí estaba claramente la presencia de la connotación sexual en el ataque y en el homicidio. Y uno también se va a hechos como el de Anay Benítez, ocurrido en Lomas de Zamora. Recuerdan que había aparecido cerca de la Facultad de Agronomía, ahí de la Universidad de Lomas, en lo que es el Parque de Lomas. Y entonces, acá está claramente presente el hecho de la connotación sexual detrás del homicidio, o como móvil del homicidio, aunque la autopsia no haya dado la conclusión de la presencia de lesiones compatibles con... Ahora, esto también nos pone en evidencia, nos vuelve a poner sobre la mesa un problema que es la marginalidad, la exclusión, situaciones en las que se vive por fuera de la ley, pero ya no solo por fuera de la ley, sino por fuera de mandatos morales, de costumbres y hábitos que normalmente respetan ciertos límites, ¿no? La falta de contención, porque no sabíamos que Sheila no estaba escolarizada. Sheila no iba al colegio, porque el barrio Trujuy, para que se ubiquen todos, el barrio Trujuy comprende dos partidos, San Miguel y Moreno. Ella vivía en San Miguel, pero iba a una escuela en Moreno, que no tenía clases. Situación que es el fondo de San Miguel y el fondo de Moreno, que es una de las situaciones peores en términos de situación social que se da en el conurbano. Abandono. Sí. Exactamente. Ahora, quiero aclararte una cosa que es importante. Todavía no tenemos el resultado de los estudios de laboratorio. No sabemos si se encontró en el hisopado o en la reserva de muestras evidencia biológica que permita determinar existencia o inexistencia, en su caso, de esperma. ¿Está claro? Entonces hay que tener mucho cuidado porque todavía esto no está terminado desde el punto de vista del estudio científico médico legal del caso. Doctor, y hay un tema que parece recurrente en 2 episodios que han conmovido mucho a la opinión pública, que es este y el caso de la mujer que aparece muerta en un hotel de alojamiento. En los dos parecería haber como hilo conductor el consumo y la adicción a drogas que llevaron a situaciones de esta naturaleza, ¿no? Bueno, hay una incidencia estadísticamente significativa entre delito y consumo de drogas, de eso no hay ninguna duda, no solamente en este tipo específico de casos con menores, es decir, como este que estamos tratando. Es evidente que el consumo de drogas sí tiene una alta incidencia en cuanto a la relación íntima que tiene con la comisión de muchos delitos, distintos delitos, asaltos a mano armada, agresiones sin fundamento. ¿Y las estadísticas nos muestran que eso es creciente? En todo el mundo. En todo el mundo. ¿Y en la Argentina? También. Estamos en el mundo delictivo estamos a la par de lo que ocurre en cualquier otro lugar. Sí. Vos hablabas de 2 hechos de tremenda crueldad. El de Sheila y el de la mujer que fue Estefanía, que es la mujer embarazada que fue asesinada en un hotel de alojamiento de Florencio Varela. En ambos hechos, los agresores tendrían, sobre todo en el de Varela, pues está comprobado, eran consumidores de Paco. Básicamente. Entonces, ¿qué hace? Una droga con una capacidad de muy fácil acceso y de una enorme capacidad la destructiva. droga de los pobres, directamente. Y con, doctor, que esto me parece más de su ámbito, con una enorme capacidad destructiva, sobre todo sobre los frenos inhibitorios. Claro, y aparte hay que ver cuánto hace que consume y qué deterioro psíquico tiene la persona y cuánto consumió el día o en el momento en que se comete el hecho o perihecho, ¿no es cierto? Hay muchos factores. Entonces, de todas maneras, independientemente de las variaciones que pueda haber entre uno y otro de los personajes que cometen este tipo de delitos,